El gimnasio quedó en silencio cuando Caleb Monroe se acercó a la plataforma de peso muerto. Con su uniforme gris de conserje, y manchas de sudor visibles bajo los brazos, destacaba entre la ropa deportiva y las marcas de diseñador. Las sneakers resonaban por la sala. Un entrenador personal le susurró algo a su cliente, y ambos rieron. Alguien sacó un teléfono, listo para capturar lo que supusieron que sería un momento humillante. Caleb los ignoró a todos, agarrando metódicamente con sus manos callosas la barra cargada con 200 kilos. La risa se detuvo bruscamente cuando la levantó del suelo con fuerza controlada, su rostro una máscara de silenciosa determinación. ¿Alguna vez te han juzgado por tu trabajo, por la ropa que vistes? Bueno, mira lo que pasa cuando un hombre no necesita decir una palabra y toda la sala se queda en silencio. Caleb Monroe no siempre había sido el conserje de Elite Fitness. 38 años de vida habían tallado profundas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de experiencias que la mayoría de los aficionados al gimnasio jamás entenderían. 12 años como marine lo habían convertido en un hombre de pocas palabras y acciones deliberadas. Fue dado de baja honorablemente tras un accidente de helicóptero en Afganistán, lo que le dejó una varilla de titanio en la pierna izquierda y un corazón púrpura que permaneció enterrado en un cajón de casa. El ejército le había dado disciplina, fuerza y una resiliencia inquebrantable. También le había otorgado el título de 3 veces campeón de peso muerto en su categoría en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero eso fue hace una vida. Antes de que Sophie, su esposa, perdiera la batalla contra el cáncer. Antes de que la pequeña Josie, ahora de 8 años, se convirtiera en su mundo entero. Caleb trabajaba en el turno de noche en Elite Fitness, fregando pisos, limpiando baños y manteniendo el equipo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El trabajo le ofrecía lo justo para mantener su modesto apartamento de 2 habitaciones y cubrir las necesidades de Josie. Y lo más importante, le permitía estar presente durante el día para llevar a los niños a la escuela, hacer las tareas y cenar juntos. Su rutina nunca variaba. Después de acompañar a Josie a la escuela, volvía a casa para dormir 4 horas antes de recogerla. Pasaban la tarde juntos, haciendo tareas, cocinando, a veces yendo al parque, antes de que la señora Álvarez, de al lado, viniera a ver a Josie mientras él trabajaba. 3 veces por semana, usaba su beneficio de empleado, acceso gratuito al gimnasio, viniendo durante su descanso para mantener la fuerza física que una vez lo definió. Una vez por semana, Josie lo encontraba mirando la puerta de su gimnasio, preguntándose qué le habría dicho su padre que hiciera para mantener la fuerza física que una vez lo definió. Nunca hablaba de su carrera militar ni de sus logros. Las fotos de él en podios con medallas al cuello solo existían en álbumes de fotos que Josie a veces le pedía ver. «Cuéntame de cuando fuiste un héroe, papá», le decía ella, y él sonreía y le decía que ser su padre lo hacía sentir más orgulloso que cualquier medalla. 6 meses atrás, cuando se abrió una vacante de entrenador personal en Elite Fitness, Caleb había presentado una solicitud discretamente. A pesar de su amplia experiencia en entrenamiento militar y sus probados logros atléticos, el gerente echó un vistazo a su currículum y negó con la cabeza. «Mira, Monroe, eres un buen trabajador y valoramos lo que haces aquí», le había dicho el gerente, sin mirarlo directamente a los ojos. «Pero nuestros clientes esperan cierta imagen. Lo entiendes, ¿verdad? Sin certificación formal, sin experiencia en el sector del fitness, además eres, bueno». Señaló vagamente las manos con cicatrices de Caleb y la ligera cojera que aún conservaba. «Nuestra marca se centra en las aspiraciones. Necesitamos entrenadores que representen lo que nuestros clientes quieren ser». Caleb asintió una vez, volvió a su melena y no volvió a mencionarlo. No necesitaba el dinero extra ni el reconocimiento. Cada vez que Josie lo rodeaba con sus pequeños brazos y lo declaraba el papá más fuerte del mundo, recibía toda la validación que necesitaba. Su fuerza tenía un propósito: estar ahí para su hija, protegerla. Todo lo demás era ruido.
Cuando Josie le preguntó la semana pasada si seguía siendo tan fuerte como en las fotos, simplemente sonrió y le dijo, lo suficientemente fuerte para lo que importa. Pero más tarde esa noche, mirando al techo, decidió en silencio superarse en su siguiente sesión de gimnasio. No para demostrarle nada al mundo, sino para cumplir una promesa que se hizo a sí mismo cuando Sophie murió. Para mantenerse fuerte, para mantenerse sano, para estar ahí para Josie mientras lo necesitara. Así que, cuando llegó su descanso ese martes por la tarde, Caleb se puso su ropa deportiva, pero se dejó puesta la camisa gris de conserje. Era la única limpia que tenía. Se dirigió a la sala de pesas, concentrado solo en el entrenamiento que había planeado, sin darse cuenta de que su silenciosa presencia estaba a punto de perturbar la atmósfera cuidadosamente cuidada del gimnasio de élite. En cuanto Caleb cruzó las puertas dobles hacia la sala principal de pesas, sintió que la atmósfera cambiaba. El murmullo habitual de las conversaciones se atenuó momentáneamente cuando varios pares de ojos se volvieron hacia él. La mayoría apartó la mirada rápidamente, pero un grupo de 3 jóvenes entrenadores cerca de la plataforma de peso muerto mantuvo la mirada, intercambiando miradas. El fitness de élite atendía a la élite de la sociedad. Ejecutivos, emprendedores y personalidades de las redes sociales que pagaban cuotas premium para disfrutar de equipos de primera línea y un entorno exclusivo. El final de la tarde era la hora punta para la multitud de Instagram, quienes acudían tanto para ser vistos como para entrenar. Caleb mantenía la mirada al frente mientras recorría la sala. El peso de las escaleras lo oprimía como una fuerza física, pero años de disciplina militar le habían enseñado a compartimentar la incomodidad. Se concentró en su respiración. 4 tiempos de entrada, 4 tiempos de salida, una técnica que lo había ayudado a superar situaciones mucho peores que la incomodidad social. Al acercarse a la plataforma de peso muerto, uno de los jóvenes entrenadores, un veinteañero con el pelo perfectamente peinado y una camiseta de marca ajustada sobre su escultural pecho, se interpuso en su camino. Disculpe, dijo el entrenador, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. Solo miembros en esta sección. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Caleb metió la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de empleado sin decir palabra. El entrenador lo miró con desdén. Ah, mantenimiento, sí. Se hizo a un lado con exagerada cortesía. No te lastimes con el equipo, amigo. No querría presentar un informe de incidente. La risa recorrió al grupo detrás de él. Una mujer con ropa deportiva neón a juego le dio un codazo a su amiga. ¿No es ese el que limpia los vestuarios? Sí, respondió su amiga, sin molestarse en bajar la voz. Supongo que ahora dejan entrar a cualquiera. Caleb pasó junto a ellos hacia la plataforma. Su rostro no delataba nada. Empezó su rutina de calentamiento, estirando metódicamente los isquiotibiales, la espalda y los hombros. Los susurros continuaron. Míralo, todavía lleva puesta la camisa de conserje. Probablemente no pueda permitirse ropa de gimnasio adecuada con ese sueldo. Alguien debería decirle que el peso muerto no es para principiantes. Un teléfono apareció en la mano de alguien, apuntando hacia Caleb. Esto va a ser oro, murmuró una voz. El joven entrenador que lo había confrontado antes ahora hablaba con un cliente, pero lo miraba con una diversión apenas disimulada. Cuando Caleb empezó a cargar platos en la barra, el entrenador arqueó las cejas. Se disculpó con su cliente y se acercó. Jefe, dijo con las manos en alto. Déjame ayudarte con eso. Es demasiado peso para alguien de tu nivel. Caleb continuó añadiendo platos metódicamente a la barra. ¿En serio?, insistió el entrenador, con un tono de condescendencia disfrazado de preocupación. Estás cargando más de 180 kilos. No puedo dejar que lo hagas. Es peligroso. Pensé que se había reunido un pequeño grupo, atraído por la confrontación. Las cámaras de los teléfonos eran más visibles, ya no estaban ocultas. Alguien rió disimuladamente sobre
El conserje intenta hacer peso muerto y se arrepiente al instante de que fuera el título perfecto para un video viral. Por primera vez, Caleb se detuvo y se giró para mirar al entrenador. Sus miradas se cruzaron, y algo en la mirada firme de Caleb hizo que el joven retrocediera un paso. No había ira, ni orgullo herido ni vergüenza. Solo una presencia tranquila e inamovible que de repente parecía más grande que su 1,80 metros. «Aprecio tu preocupación», dijo Caleb en voz baja, con la voz ronca por la falta de uso. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que entró en la habitación, y llevaban la fuerza de una autoridad que no se podía enseñar ni comprar. El entrenador dudó, repentinamente inseguro. «Mira, tenemos una responsabilidad». «Lo entiendo», interrumpió Caleb con suavidad. «Firmaré una exención de responsabilidad si la necesitas». Sin esperar respuesta, volvió a la barra, ajustó la última placa y le aseguró el collar. Era un hombre de su época, y era un hombre de su época. Era un hombre de su época, y era un hombre de su época. 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 Era un hombre de su tiempo. 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 Colegas. Caleb no respondió. Metió la mano en su bolsillo y sacó un cinturón de cuero desgastado, el mismo que había usado en sus días de competición. Mientras se lo enrollaba alrededor de la cintura y lo apretaba con movimientos practicados, la sala se quedó en silencio. Algo en su metódica preparación sugería que esta no era su primera vez. Se paró frente a la barra cargada, con los pies separados a la altura de los hombros, los dedos de los pies ligeramente apuntando hacia afuera. Su respiración se hizo más lenta mientras se centraba, con la mirada fija en un punto en la distancia media. El parloteo, las escaleras, las cámaras de los teléfonos, todo se desvaneció mientras su mundo se reducía a solo él y el peso que tenía delante. Las manos de Caleb, callosas por años de trabajo físico, agarraban la fría barra de metal. Sus dedos lo rodearon con la familiaridad de saludar a un viejo amigo. Respiró hondo por última vez, llenando completamente los pulmones, y luego tensó el torso como lo había hecho miles de veces. La sala se sumió en un silencio expectante. Incluso quienes habían estado riendo momentos antes percibieron el cambio de energía y observaron con incertidumbre. El joven entrenador que había intentado detenerlo se cruzó de brazos, una postura defensiva que delataba su incomodidad. Caleb se dobló por las caderas, manteniendo el arco natural de la espalda baja, con las rodillas dobladas en el ángulo justo. Su forma era impecable, fruto de años de entrenamiento y disciplina. Por un instante, permaneció inmóvil, reuniendo fuerzas. Entonces se movió. El tirón inicial desde el suelo fue la parte más difícil, el momento en que tuvo que vencer la inercia, cuando 200 kilos de peso muerto lucharon contra las leyes de la física. Los músculos de las piernas de Caleb se tensaron, abultándose contra la tela de sus pantalones de trabajo. Las venas de su antebrazo se marcaban como ríos en un mapa mientras tiraba hacia arriba con fuerza controlada. La barra se desprendió del suelo. Una gota de sudor le corría por la sien mientras continuaba el levantamiento, manteniéndola pegada al cuerpo y la espalda rígida. Su respiración salía en un siseo controlado entre dientes apretados. Esta era la fase crítica, la barra pasando sus rodillas, la transición a la bisagra de cadera, el impulso final para ponerse de pie. Los discos de pesas vibraron ligeramente mientras la barra continuaba su ascenso. Alguien entre el público jadeó audiblemente. Los brazos cruzados del joven entrenador habían caído a los costados. Caleb impulsó las caderas hacia adelante, los hombros hacia atrás mientras la barra subía más allá de sus muslos. La barra de titanio en su pierna izquierda,
el recordatorio permanente de su sacrificio, soportaba el peso sin quejarse. Su rostro enrojeció por el esfuerzo, pero su mirada permaneció clara y enfocada. Con una oleada final de poder, se bloqueó en la cima del levantamiento. De pie completamente erguido, con los hombros hacia atrás, el enorme peso firmemente sujeto en su agarre. 200 kilos de hierro, suspendidos en perfecto equilibrio. Su pecho se expandió con respiración controlada mientras mantenía la posición. El tiempo pareció detenerse en la sala de pesas. Los únicos sonidos eran el lejano retumbar de la música proveniente de la zona de cardio y la respiración pausada de Caleb. Ni un solo teléfono se movió para capturar el momento. Todos estaban bajados, como si grabarlo de alguna manera restara autenticidad. El rostro del joven entrenador palideció. Las mujeres que habían estado susurrando sobre el conserje permanecieron inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. Un hombre mayor con ropa deportiva cara asintió casi imperceptiblemente, un gesto de respeto reticente. Caleb sostuvo la pesa durante 3 segundos, con la perfección de un manual, antes de comenzar el descenso controlado. Con la misma precisión con la que la había levantado, bajó la barra gradualmente, manteniendo una postura perfecta hasta que las pesas tocaron el suelo con un golpe sorpresivamente suave. Se enderezó y soltó la barra. Sin mirar a nadie, cogió la pequeña toalla que llevaba en el cinturón y se secó las manos. Su respiración ya había empezado a normalizarse, otra prueba de su buen estado físico. El silencio en la sala era ensordecedor. Caleb comenzó a retirar metódicamente las pesas de la barra y a colocarlas en sus respectivos soportes. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿La autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado? ¿Militares? Caleb asintió. Marines. Marcus se sentó en el banco frente a él. Eso creía. Yo mismo fui del ejército en aquellos tiempos. Fuerzas especiales. Compartieron un momento de entendimiento que no requirió más explicación. ¿Tú compites?, preguntó Marcus. ¿Solías?, respondió Caleb. 3 veces campeón de las Fuerzas Armadas, división de peso pesado. Marcus dejó escapar un silbido bajo. Y ahora estás aquí, manteniendo este lugar en funcionamiento. No era una pregunta, y no había compasión en su voz. Solo un reconocimiento directo. La vida pasa, dijo Caleb simplemente. Marcus asintió. Así es. Metió la mano en su bolsa de gimnasio y sacó una tarjeta de presentación, ofreciéndosela a Caleb. Dirijo una organización sin fines de lucro para veteranos. Tengo un espacio de gimnasio donde algunos de los chicos se reúnen. Nada lujoso como este lugar, pero buen equipo, buena gente. Me vendría bien que alguien con tu experiencia viniera. Tal vez comparta algunos consejos. ¿Puesto remunerado? Caleb miró la tarjeta, pero no la aceptó. Agradezco la oferta, pero tengo una rutina que funciona para mi hija y para mí. Turno de noche aquí, día con ella. La oferta sigue en pie, dijo Marcus, colocando la tarjeta en el banco entre ellos. Sin presión. Solo veteranos ayudando a veteranos. Se levantó y extendió la mano. Marcus Reeves. Caleb se la estrechó firmemente. Caleb Monroe. Encantado de conocerte como es debido, Caleb Monroe, dijo Marcus asintiendo. ¿Esos chicos de ahí afuera? No saben lo que no saben, pero recordarán lo que vieron hoy. Después de que Marcus se fuera, Caleb se puso su uniforme de trabajo completo y salió por la entrada de servicio. Tenía 15 minutos antes de que terminara su descanso. Tiempo justo para caminar hasta la escuela primaria, a 2 cuadras de distancia. Josie esperaba en la banca afuera del programa extraescolar. Su mochila azul apretada en su regazo. Su cabello oscuro recogido en una coleta que ya se estaba soltando después de un día de juegos. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que cada sacrificio valiera la pena. Papá, lo llamó, corriendo hacia él y abrazándolo por la cintura. La levantó con facilidad. Sus 20 kilos no eran nada comparados con lo que él acababa de levantar,
pero infinitamente más valiosos. Hola, calabaza. ¿Qué tal la escuela? Saqué una A en mi proyecto de ciencias. La señora Thompson dijo, esa es mi niña, dijo, bajándola y tomando su mochila. Vamos a buscar a la señora Álvarez y luego a casa. Estoy pensando en espaguetis para cenar esta noche. ¿Con albóndigas?, preguntó Josie esperanzada. Con albóndigas, confirmó él, tomando su pequeña mano mientras caminaban. Josie charló sobre su día, ajena a lo que había pasado en el gimnasio, ajena a las miradas que su padre había soportado ni a la victoria silenciosa que había conseguido. Para ella, él era simplemente papá, el hombre que revisaba si había monstruos debajo de la cama, que sabía trenzar el cabello aunque sus dedos eran demasiado grandes para las diminutas gomas elásticas, que nunca se perdía una reunión de padres y maestros a pesar de trabajar toda la noche. Y para Caleb, eso era suficiente. Más que suficiente. Al día siguiente, cuando Caleb llegó a su turno, se notó una diferencia en cómo lo saludaban. El personal de recepción, que antes apenas había reconocido su presencia, le ofreció las buenas noches de verdad. El gerente de cierre lo miró a los ojos al entregarle la lista de limpieza nocturna en lugar de simplemente dejarla en el mostrador. Se había corrido la voz entre el personal sobre lo sucedido en la sala de pesas. El video que alguien había empezado a grabar, esperando un momento de humillación, había capturado en cambio una muestra de silenciosa maestría. Se había compartido entre los empleados, aunque por suerte no se había publicado. Elite Fitness tenía políticas estrictas sobre grabar en el gimnasio. Alrededor de la medianoche, cuando el club estaba vacío salvo por el guardia de seguridad de la recepción, David Mercer, el gerente general, buscó a Caleb. Caleb estaba desinfectando las colchonetas de yoga cuando David se aclaró la garganta desde la puerta. «Tienes un minuto, Monroe». Caleb dejó el pulverizador y se vistió. «Sí, señor». David le hizo un gesto para que lo siguiera y caminaron hacia la pequeña oficina al fondo del club. David cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio, indicándole a Caleb que se sentara frente a él. Así que David comenzó, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «Me enteré de lo que pasó ayer». Caleb permaneció en silencio, esperando. 200 kilos, dijo David, negando levemente con la cabeza. Eso es más de lo que cualquiera de nuestro personal puede levantar, incluidos nuestros supuestos especialistas en fuerza. Solo era un entrenamiento, respondió Caleb con calma. David lo observó un momento. Te debo una disculpa. Cuando solicitaste el puesto de entrenador, hice suposiciones basándome en cosas superficiales. Me equivoqué. Caleb se removió ligeramente en su silla, pero mantuvo la compostura. No hace falta que te disculpes. Tomaste una decisión de negocios. Una mala decisión, admitió David. He estado revisando tu solicitud de nuevo. 3 veces campeón militar. Certificado en entrenamiento físico por la Infantería de Marina. Experiencia entrenando a otros soldados. Golpeó una carpeta en su escritorio. Impresionante currículum que no consideré bien. Se reclinó en su silla. Me gustaría ofrecerte un puesto, a tiempo parcial para empezar, trabajando con algunos de nuestros clientes más importantes. Veteranos, agentes del orden, algunos levantadores de pesas de competición, gente que se preocupa más por los resultados que por las apariencias. Caleb se tomó un momento antes de responder. Agradezco la oferta, señor Mercer, pero mi horario actual se adapta a mi situación familiar. Mi hija me necesita durante el día. Podríamos llegar a un acuerdo, insistió David. Sesiones de fin de semana, madrugando antes de ir a la escuela. El sueldo sería mucho mejor que el de mantenimiento. Caleb se miró las manos. Manos callosas, con cicatrices, capaces, que lo habían ayudado a superar la guerra, el dolor, los desafíos de ser padre o madre soltero. Manos capaces de limpiar baños y de levantar más peso que nadie en el edificio.
Estoy aquí porque este trabajo me permite estar ahí para mi hija, dijo finalmente, levantando la vista. El horario funciona. La rutina funciona. No pienso cambiar eso ahora mismo. David asintió lentamente, con un nuevo respeto visible en su expresión. Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie, y mientras tanto, deslizó un papel por el escritorio. He aprobado un aumento para tu puesto actual. Debería haber sucedido hace tiempo, dada tu fiabilidad. Caleb miró el papel. Un aumento del 15%. Marcaría la diferencia. Le permitiría empezar a aumentar el fondo universitario de Josie un poco más rápido. Gracias, dijo simplemente. David se levantó y le extendió la mano. Gracias por su servicio, Monroe. Tanto a nuestro país como a Elite Fitness. Más tarde esa semana, cuando Caleb entró en la sala de pesas durante su descanso, el ambiente había cambiado notablemente. No había miradas, ni susurros. En cambio, varios miembros asintieron a modo de saludo. La plataforma donde había realizado su peso muerto estaba desocupada, aunque el gimnasio estaba lleno. Como si inconscientemente la hubieran reservado para él. Al comenzar su calentamiento, notó que el joven entrenador que lo había confrontado lo observaba desde el otro lado de la sala. Tras un momento de vacilación, el entrenador se acercó, con un lenguaje corporal notablemente diferente al de su encuentro anterior. Hola, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Quería disculparme por lo del otro día. Me pasé de la raya. Caleb hizo una pausa en el estiramiento y se enderezó. Jason, añadió el entrenador, extendiendo la mano. Jason Reeves. Caleb, respondió, aceptando el apretón de manos. Lo sé, dijo Jason con una sonrisa tímida. Ahora todo el mundo lo sabe. Se frotó la nuca con torpeza. Mira, me preguntaba, o sea, si alguna vez quisiste. Tu forma era perfecta, y he estado intentando mejorar mi propia técnica de peso muerto. ¿Quieres algunos consejos? Terminó Caleb por él. Sí, admitió Jason. Si tienes tiempo, no te presiones. Caleb observó al joven que tenía delante, probablemente no mucho mayor que cuando se unió a la infantería de marina. Engreído, pero quizá no irremediablemente. Estoy aquí los martes, jueves y sábados, a la misma hora, dijo. Eres bienvenido a unirte. El rostro de Jason se iluminó. ¿En serio? Sería genial. Gracias, amigo, dijo Jason. Aquí estoy. Después de que Jason se fuera, Caleb continuó su entrenamiento, levantando un peso más moderado hoy. 159 kilos en sus series de trabajo. Seguía siendo impresionante, pero no era la impresión que había dado a principios de semana. No necesitaba demostrar su valía de nuevo. Al terminar su última serie, notó que una mujer lo observaba desde la zona de estiramientos. Tardó un momento en reconocerla como una de las dos que habían hecho comentarios sobre el conserje durante su sesión anterior. Apartó la mirada rápidamente cuando sus miradas se cruzaron. Caleb limpió el equipo, como siempre, y se dirigió a los vestuarios. Al pasar por la zona de cardio, oyó que alguien lo llamaba. Al girarse, vio a Marcus haciéndole señas para que se acercara a donde estaba enfriando en una bicicleta estática. Pensé que eras tú, dijo Marcus. ¿Cómo está la pierna hoy? 209 kilos no es broma, sobre todo con aparatos. Caleb se torció el tobillo inconscientemente, un poco dolorido, nada grave. Marcus asintió con la cabeza. Ponte hielo esta noche. Confía en mí. Señaló la cinta de correr que estaba a un lado. ¿Tienes un minuto? Caleb miró su reloj. Aún tenía tiempo antes de tener que volver al trabajo. Solo un enfriamiento rápido, dijo Marcus al ver su vacilación. Caleb se subió a la cinta y la puso a un ritmo cómodo. He estado pensando en tu situación, dijo Marcus en voz baja. Lo de ser padre soltero, el turno de noche. Respeto que tengas claras tus prioridades. Caleb mantuvo un ritmo constante,
esperando. Mi programa para veteranos. Es flexible. Nos reunimos los sábados por la mañana, pero me vendría bien que alguien viniera una vez al mes, solo para hablar sobre la técnica del peso muerto, tal vez para compartir algo de tu experiencia en el entrenamiento militar. Es bueno que los veteranos más jóvenes vean a alguien que ha hecho la transición con éxito. Solo soy un conserje. Solo soy un conserje, dijo Caleb sin autocompasión. Eres un padre que hace lo que debe hacer por su hijo, corrigió Marcus. Eso es éxito para mí. Caleb caminó en silencio unos instantes, reflexionando. Estoy de guardia los sábados al mes, continuó Marcus. Trae a tu hija si la necesitas. Tenemos actividades para niños durante las sesiones. 2 horas de tu tiempo, una compensación decente. Sonrió. Y la oportunidad de levantar pesas con gente que no se sorprenderá cuando cargues la barra. Por primera vez desde que comenzaron su conversación, Caleb sonrió levemente. Lo pensaré. Es todo lo que pido, dijo Marcus, extendiendo la mano. Y mi oferta de venir a levantar pesas con nosotros cuando quiera sigue en pie, sin necesidad de dar clases. Al terminar el descanso de Caleb y regresar a sus tareas de mantenimiento, se encontró considerando la oferta de Marcus. Sería bueno para Josie conocer a otros jóvenes militares, para comprender mejor esa parte de su vida. Y, tuvo que admitir, había algo atractivo en estar en un entorno donde su fuerza y experiencia se valoraban en lugar de sorprender. La noche pasó rápido, y antes de que se diera cuenta, su turno estaba terminando. Mientras recogía sus cosas de su casillero, vio a David Mercer entrar en la zona de empleados antes de lo habitual. Monroe, reconoció David. ¿Buen turno? Sí, señor, respondió Caleb. Todas las tareas completadas. El registro está actualizado. David asintió. Antes de que te vayas, yo quería contarte que el joven con el que interactuaste, Jason, vino a verme ayer y me pidió específicamente oportunidades de mentoría contigo. Caleb arqueó una ceja. Le dije que eso dependía completamente de ti, continuó David. Pero dice mucho que alguien que era tan poco profesional ahora te vea como alguien de quien aprender. Sonrió levemente. Solo pensé que deberías saber el impacto que estás teniendo aquí. Mientras Caleb caminaba a casa bajo la luz de la mañana, pensó en el impacto, en las repercusiones que se extendían por las acciones más que por las palabras. Nunca había sido de dar discursos ni de autopromoción. Incluso en el ejército, su liderazgo se había basado en el ejemplo, en una competencia discreta más que en el carisma. Tal vez había un punto medio entre ser invisible y estar en el centro de atención. Una forma de honrar su pasado sin que éste lo definiera. Un camino que le permitiera ser el padre que Josie necesitaba, a la vez que era fiel a otras partes de sí mismo. Una semana después, Caleb estaba junto a la plataforma de peso muerto, observando la forma de Jason mientras el joven entrenador intentaba levantar 136 kilos. Caderas. Más abajo, Caleb instruyó en voz baja. Pecho arriba. Activa los dorsales antes de tirar. Jason ajustó su posición, tomándose en serio la guía de Caleb. Su siguiente intento fue notablemente mejor, su técnica más eficiente. Bien, dijo Caleb asintiendo. Así es como se protege la espalda a largo plazo. Al otro lado del gimnasio, un nuevo miembro le preguntó a un miembro del personal de recepción sobre el inusual par. El joven y elegante entrenador recibía instrucciones de un hombre con ropa de mantenimiento. ¿Quién es ese tipo?, preguntó el nuevo miembro. El miembro del personal sonrió, la única persona que había logrado que todo el gimnasio se quedara en silencio con un solo levantamiento. Cerca de la entrada, Josie esperaba pacientemente en un banco. Sus deberes se extendían ante ella, levantando la vista de vez en cuando para observar a su padre con orgullo. Era sábado por la mañana, y después de que Caleb terminara su sesión con Jason, irían al gimnasio de veteranos de Marcus por primera vez. No como profesor todavía, sino como visitantes, tanteando el terreno.
Caleb captó la mirada de Josué y le dedicó una pequeña sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa, saludando con entusiasmo. En ese momento, con la sonrisa de su hija reconfortándolo desde el otro lado de la habitación, Caleb se dio cuenta de que el peso que realmente importaba no eran los 200 kilos que había levantado ese día. Era la responsabilidad que cargaba cada día como padre. El compromiso de presentarse, de perseverar, de estar presente. La fuerza requerida no solo estaba en sus músculos, sino en su corazón. La determinación de darle a Josué todo lo que necesitaba, incluso si eso significaba limpiar pisos por la noche y tragarse su orgullo durante el día. Al terminar su sesión con Jason y caminar hacia Josué, Caleb sintió una silenciosa satisfacción que lo invadía. Su vida no era perfecta. No era lo que había planeado de joven. Pero era suya, y la estaba logrando. Un día, una decisión, un peso muerto a la vez. No necesitas levantar 200 kilos para demostrar tu valía, pero entrena de todos modos, no para recibir aplausos, sino para ser lo suficientemente fuerte para quienes dependen de ti cada día. Cuida tu salud, no solo por ti, sino por quienes más quieres.